Comienzo señalando que hay por lo menos 4 deformaciones en la información que se le está dando a la opinión pública en este tema que me parecen sumamente graves. Y el primero de ellos es que estamos asistiendo al surgimiento de una nueva metodología inventada por este gobierno para medir el déficit fiscal, cosa que denunció incluso funcionarios del propio Fondo Monetario Internacional, no porque nosotros seamos partidarios de este Fondo Monetario, pero que sí han entrado a señalar cómo en las cuentas que se están presentando para tratar de presentarle al país un déficit fiscal menor al que realmente tiene hoy en día el país, se han incurrido en prácticas novedosas como incluir la venta de activos del país como ingresos corrientes. Y por eso aparecemos con un déficit fiscal menor al 3%, que es lo recomendado por esta institución, cuando realmente estamos por encima. Me parece, señor ministro, que sería muy importante que se le informara verazmente al país sobre ese tipo de cifras. Pero otra curiosidad, y es que del presupuesto que aprobamos en el Congreso de la República de 259 billones de pesos para la actual vigencia fiscal, se suspendieron 10 billones de manera, pues dice uno, arbitraria, porque finalmente si el Congreso es quien aprueba ese presupuesto, ¿por qué se van a suspender 10 billones de pesos que se le quitan, entre otras cosas, a sectores que son pues los más vulnerables: la salud, la protección social, la educación y la paz? ¿Y cómo es que un funcionario gubernamental tiene la potestad de suspender del presupuesto aprobado 10 billones de pesos? Pero más grave aún, porque esa decisión nos lleva a otra deformación igualmente grave, y es que en la presentación que se ha hecho del presupuesto para 2020 y en el comparativo respecto al 2019, entonces se toma como cifra del presupuesto de 2019 no los 259 billones de pesos aprobados por el Congreso, sino la cifra de 249 billones, es decir, que se da por descontado que esa suspensión temporal va a ser definitiva, y sobre esa base se proyecta y se presenta el aumento del presupuesto. Es decir, nos están engañando, no se incrementa, señor ministro, como usted nos lo dijo aquí hoy mintiéndonos, el 9% en el presupuesto. Si usted descuenta esos 10 billones de pesos que suspendió, ese incremento no sería más que el 4.9%. Y si a eso le descontamos la inflación sucedida en el año, quiere decir que en la práctica el presupuesto no está aumentando absolutamente en nada. Es decir, estamos en una verdadera recesión. Y para finalizar, las falsedades que se nos informan en el proyecto de presupuesto, como se ha venido presentando, es que la gran sacrificada termina siendo la paz, porque desagregando el rubro que aparece como destinado a la paz, encontramos que hay asignadas allí una serie de partidas que corresponden realmente a programas y misiones que no solamente son normales y que no tienen nada que ver con el tema de la implementación del acuerdo, sino que además están incluyendo incluso iniciativas y programas que van en contravía de la paz, como es la erradicación forzada de cultivos. Entonces realmente sí es preocupante, señor ministro, esto que usted ha llamado el telón de fondo, pero que tiene otra contraportada a ese telón de fondo, otra cara que tampoco se le explica al país, y es que en esa elaboración del presupuesto y de la reforma fiscal que también se aprobó en el Congreso,
tenemos unas exenciones de 80 billones de pesos, impuestos que dejan de cobrársele a las empresas, a los ricos de este país, y que harían innecesaria que se vendieran empresas o que se incrementaran impuestos para atacar necesidades urgentes como lo que se ha mencionado aquí hoy en día, la reforma a la justicia. Ni siquiera habría que hacer, como lo planteó el senador Gustavo Petro, préstamos para resarcir a las víctimas. Con esos 80 billones de pesos que el Estado le rebaja a los ricos y a las empresas sería suficiente, no solamente para acometer la necesaria reforma a la justicia, sino también la reparación de las víctimas. Porque desde luego que estamos de acuerdo en que hay necesidad y pienso que, tal como se ha mencionado en el día de hoy aquí, hay que desarrollar y adelantar esa reforma a la justicia de manera estructural, pero acompañarla también de una reforma a la política criminal, porque efectivamente aquí nos la pasamos discutiendo todo el tiempo acerca del aumento de penas y de aplicar ese aforismo que recoge muy bien lo que ha sido la concepción de la justicia en Colombia, es decir, de perseguir a los de Ruana, de aplicar una justicia para los de Ruana y dejar... Termine, senador. Gracias, presidente. Dejando por fuera del alcance de la justicia a quienes verdaderamente deberían estar sentados en los banquillos. Y por supuesto que también una profunda y estructural reforma carcelaria que sin lugar a dudas no solamente incrementarían los niveles de justicia y de terminación de la secular impunidad que caracteriza al Estado colombiano, sino que también permitiría que entráramos en un verdadero proceso de democratización de la sociedad colombiana. Gracias, presidente.